Hola, mi pregunta va por el tema del reporte y que se le entrega a las partes y no al juez o jueza. Quisiera entender cuál es la justificación o la razón de a qué que llevó a tomar esa decisión. Porque entiendo, puedo llegar a entender que hay que mantener cierta imparcialidad con el juez, que tiene que ser neutral, que no tiene que estar influenciado por ciertos aspectos, pero en última instancia el reporte no condice o no lleva a sesgar en algún tipo de información, al contrario, simplemente establece ciertos parámetros y ciertos factores en su índice. Y es susceptible también de dos aspectos que creo que podrían ser importantes. Uno, que hay casos que son muy públicos, entonces el juez de todas maneras se entera. Y dos, de que está susceptible a las capacidades de tanto el defensor como el fiscal. Puede ser un defensor muy experto o un fiscal muy inexperto. Entonces, me gusta más la figura estadounidense que proponía Natalie de que fueran los tres los que tuvieran la información, porque al fin y al cabo todos somos humanos y tenemos la capacidad de decir, ¿no? Eso. A mí también me gusta más esa idea. Pero la verdad es que, bueno, aclararles un poco. Este comité técnico funcionó de una manera que por lo menos a mí me agradó bastante, porque sentí que por primera vez se estaba generando una política pública con todas las instituciones sentadas a la mesa y considerando la opinión de todas las instituciones además. En ese contexto, digamos, efectivamente tiene que ver con la imparcialidad. Fue una discusión de harto tiempo, digamos, donde un elemento importante era que el juez no tuviera ningún nivel de contaminación, digamos, entre comillas. Ahora, la idea de este reporte también es que se entregue al momento de la audiencia, pero en el fondo era más simple, es más simple, entregárselo a las partes y cuando el juez tenga interés en verlo, lo puede pedir en la audiencia y verlo. En el fondo, por un tema básicamente, como te digo, de imparcialidad, yo no he aclarado algo, yo no soy abogado, entonces hay elementos que no les voy a poder responder probablemente. Yo soy trabajadora social, entonces mi tema está más bien asociado al tema técnico. Además, en el comité técnico, valga la redundancia, habían puros abogados, así que en el fondo el tema se discutió mucho a nivel como de esta imparcialidad y de lo que dice la norma y todo, y se llegó a esa definición, digamos que era lo más idóneo. Muy bien. ¿Tenemos más consultas? Allá arriba tenemos una. Gracias. Miriam, hola. ¿Por qué se optó por incorporar las suspensiones condicionales del procedimiento como una manera de seducir al Ministerio Público a aceptar la carga institucional que conlleva este proyecto? Porque las suspensiones condicionales son mucho más que las medidas cautelares y además se extienden por mayor tiempo, hasta 3 años de supervisión. Generalmente son 1, las medidas cautelares duran 3, 6 meses. Entonces vamos a necesitar una institución mucho más grande para este control. Te respondiste ya la pregunta. Nada, o sea, mira, el tema del alojamiento institucional es bastante complejo. Nosotros, y dentro del comité también, estuvo el tema, siempre estuvo sobre la mesa que la institución más imparcial, más objetiva y más neutral para poder alojar este proyecto era el Poder Judicial. Pero lamentablemente también no podemos obligar a ninguna institución a que quiera tener este hijo adoptivo, pero además, siendo súper honestos, nos complica cualquier otra forma, digamos, de implementar este proyecto. En algún momento se pensó en licitar, pero si ya normativamente es complejo algunos elementos de la evaluación y de la supervisión, como rol, digamos, de una institución, imagínate lo que es para un privado. Por lo tanto, en ese sentido, Ministerio Público era una muy buena opción, lo sigue siendo. No sabemos qué nos va a responder aún tampoco, así es que... Pero también el tema de las suspensiones condicionales implicaría básicamente generar las mismas acciones que para una supervisión de una cautelar. Y por lo menos el piloto que yo conozco, que no es un piloto en realidad, es como una manera bien artesanal de supervisar las suspensiones condicionales en una de las fiscalías de acá, de la metropolitana, no implica un costo tan alto. Al contrario, diría yo.
Es bastante más bajo que la supervisión de una cautelar mirada con este modelo. Eso. ¿Tenemos más consultas? ¿Acá hay una? Ahí atrás hay una pregunta. Buenas tardes. Al ser un modelo nuevo, por lo general salen contradicciones, preguntas que por lo general impiden su desarrollo, pero también nos ayudan mucho. Al ser un proyecto que va a generar unas situaciones previas para que un señor juez pueda decidir, mi consulta es, ¿no se estaría atentando contra el principio de independencia que tiene el juez para administrar justicia? Y si este proyecto se lo ha generado de esa manera, ¿qué sucede y quién controlaría cuando un señor juez no acoge este criterio? Hay jueces que no lo acogen efectivamente, así como hay imputados que no quieren ser entrevistados y evaluados, digamos, es voluntario. Y básicamente este principio de independencia que mencionas de los jueces es uno de los motivos por los cuales no se quiere entregar al juez el informe, sino entregárselo a las partes y que sean las partes las que litiguen, utilicen esa información para litigar, digamos, para resguardar el principio de imparcialidad del juez. Me gustaría también responder desde el punto de vista de Estados Unidos. Estos informes se dan al juez, como vimos en el 90% de los casos, pero esto para nada impide el principio de independencia, porque estos informes solamente contienen la información que ya está requerido el juez considerar según la ley. Es decir, la ley dice que el juez debe considerar los vínculos con la comunidad, los vínculos con familias, la estabilidad residencial, etc. Pero muchas veces las partes no presentan esa información al juez porque no tienen acceso a esa información. Entonces, este servicio se creó como un servicio para el juez y no es decir que es obligatorio que el juez siga la recomendación. A lo contrario, es solamente dando la información y el juez tiene el criterio siempre para decidir si va a seguir esa recomendación o no. Y en ese sentido, eso nunca ha sido problema. Los jueces nunca se sienten realmente obligados para seguir estas recomendaciones. Es solo información adicional que tiene para hacer una decisión informada. En ese sentido, gracias.